Muy buenos días, chicos. Estamos aquí en un nuevo podcast con un profesor de... Bueno, a mí en su momento daba conjuntos y números a la generación anterior a la mía y bueno, supongo que es de álgebra. Catedrático, si no me equivoco, y bueno, pues una persona pues muy eminente en su campo y bueno, pues siempre es interesante conocer perfiles nuevos y pues hoy vamos a conocer a Juan Jacobo Simón Pinero. ¿Te gustaría aportar algo a la presentación? Nada, solo que efectivamente soy catedrático de álgebra y, y impartí la asignatura de conjuntos y números. ¿Cómo empezó o sea, tu gusto por las matemáticas? Bueno, en principio yo hice mis estudios básicos en México, en la Ciudad de México. Durante bastante tiempo de joven no dejé de ir dejé los estudios un par de años, después los retomé y a partir de ahí empezó ¿cómo decirlo? Un paseo por un montón de áreas de las ciencias hasta que acabé en la matemática y específicamente en el álgebra, ¿no? De hecho, yo originalmente empecé estudiando lo que aquí sería el análisis de riesgo, ¿no? Estadística y esto. Después me pasé a economía, después informática, de informática hice 3 años, después pasé a matemáticas, que bueno, por suerte ahora menos, ¿no? Pero en ese tiempo compartía muchas asignaturas con matemáticas. Y después de conocer temas de justo de la asignatura de conjuntos y números, la aritmética modular, etcétera, decidí que quería hacer matemáticas. Entonces hice la carrera de matemáticas, pero ya todo esto pues la hice trabajando, ¿no? Ya en ese tiempo, de hecho en ese tiempo yo estaba casado y iba a la universidad en las clases de la tarde, en la nocturna. Pues tardé bastante tiempo en terminar mis estudios, acabé tarde, con más de 25 años o por ahí. Bueno, Después de eso empecé a hacer mis estudios de posgrado ahí en la Universidad de México, pero pues me divorcié y entonces decidí venirme a estudiar aquí a España, en la Universidad de Murcia, con José Luis García Hernández, otro profesor de aquí. mi profesor también, de conjuntos y números. Sí, también. Y bueno, me fue bien. Pude hacer mi doctorado en muy poco tiempo porque no tenía una beca, digamos, buena, ¿no? Una beca muy miserable, lo cual hace que es un incentivo muy bueno para estudiar mucho y acabar pronto. Y pues después de eso logré eh, ganar oposiciones primero en la Universidad de Cádiz y luego ya volví aquí como profesor titular. Esa es la historia. Y siempre movido por un deseo enorme de aprender. Me emocionan las matemáticas y tengo la certeza de que nunca he pretendido, ya te digo, hice mi carrera trabajando y no necesitaba el título ni nada, ¿no? Pero fue tal pasión que pues después se convirtió en lo máximo, ¿no? Empezó pues eso, porque tenía tiempo libre en el trabajo Mm. y pues decidí volver a estudiar. Esa, esa fue la cosa. Siempre he perseguido aprender y nunca tuve como objetivo ser catedrático ni nada de esto, ¿no? El objetivo es estudiar, el objetivo es aprender, el objetivo es crear. Entiendo.
¿Cómo se hace para luchar contra esa barrera de la abstracción matemática? Porque uno cuando estudia bachiller, las matemáticas que se dan ahí son muy, muy distintas. Y luego entras a la universidad y, hombre, ahí hay un tejido abstracto con un lenguaje muy complejo de entender y Sí. cómo se afronta eso. Mira, lo que ocurre es que la matemática en su desarrollo formal para hacer, utiliza la inferencia y utiliza las demostraciones, los teoremas, todo esto, ¿no? Es decir, la matemática como un método para darte una fórmula para resolver ecuaciones y tal, no utiliza el lenguaje, un lenguaje específico, ¿no? Es el lenguaje de los números que es mucho más viable de aprender. Pero para hacer demostraciones y matemática abstracta necesitas mucho lenguaje. Es cuando llegan aquí los estudiantes a primero, es como si tuvieran que aprender un idioma, como si tuvieran que aprender una lengua. Esa lengua es tan claramente una lengua que no depende del idioma en el que la estés manejando. Es así como una metalengua por encima de todas y hay que aprendérsela. Entonces tiene símbolos, tiene formalismos, tiene expresiones, tiene maneras de concluir, reglas de inferencia, etcétera. Eso es toda una normativa de lenguaje y de procedimientos para obtener resultados y para llegar a sus conclusiones, que el golpe que recibe un estudiante cuando entra primero es tremendo. De hecho, yo creo que es mucho más grave, bueno, mucho más difícil el asimilar ese lenguaje que todo el conocimiento que se está viendo, porque muchas partes son incluso repaso de lo que se ha visto en bachillerato. Las funciones, pues las funciones se han visto y las gráficas y todo esto, pero claro, ahora tú tienes que demostrar que un límite es esto, el otro, entra el lenguaje. La famosa esta de conjuntos y números, pues, la división, los números primos, pero claro, cuando ya están metidos en los teoremas, entra esta nueva lengua, este lenguaje de las matemáticas que resulta enormemente difícil de aprender, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba yo en primero de la carrera ahí en México, y por supuesto todos teníamos el golpe mortal del lenguaje de las demostraciones y todo esto, ¿no? Y entre los amigos, cuando eran otros tiempos, hace muchísimos, muchísimos años, cuando se organizaba una fiesta y a una de las compañeras, normalmente mujer, por supuesto no la dejaban ir sus padres a la fiesta, les preguntábamos, ¿pero por qué no te dejan? Y para contestar, porque no les da la gana, nos decía, por hipótesis. Porque eso significaba, no sabíamos qué era, qué significaba la expresión por hipótesis, ¿no? Yo tampoco. Solamente sabíamos que era algo incomprensible, que no se entendía qué Un era poco eso. pedante incluso, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, acostumbrarse a eso. Ya en tercero, uno no puede concebir un resultado si no ve la demostración, si no distingue cuáles son las hipótesis, cómo se están aplicando, si las hipótesis son superfluas o no, si los resultados están bien, etcétera, ¿no? Cambia enormemente todo. Estoy de acuerdo. Eh, ¿Es incompatible el estudio de las matemáticas avanzadas a nivel universitario con tener inquietudes pues, intelectuales cosas que te puedan estimular? Por ejemplo, qué sé yo, pintar o no pintar, pero ver obras de arte en un museo o tocar un instrumento o salir de fiesta y pues, a ver, no te digo que te emborraches, pero bueno, beber un poco de alcohol con moderación. Ujú. Mm, hacer cosas como esa o como, no sé, jugar videojuegos que te estimulen. eh,
Incluso si quieres rezar a algún dios que creas, ¿por qué no? Si son cosas que te ayudan, entonces pienso, es que como que dan la sensación a algunas personas de que cuando tienes que entrar en la carrera de matemáticas te tienes que empezar a privar de todo este tipo de experiencias personales y, y al final haces como una restricción, nunca mejor dicho, Ujú. solamente al plano de las matemáticas. Yo pienso que se puede vivir y disfrutar de la vida y jugar y incluso, yo qué sé, echarte novia o tener algún flirteo esporádico con alguna chica y estudiar matemáticas. No sé, yo pienso que no tiene por qué ser incompatible, a ver, si siempre y cuando también le dediques el suficiente tiempo a las matemáticas. Pero no sé, Sí. bueno, ¿tú qué opinas? Mira, nosotros en la Facultad de Matemáticas tenemos el plan de tutorización de los estudiantes, ¿no? Yo participo todos los años en ese proyecto. Y en la primera entrevista que hago con los estudiantes, saco el temario, las guías estas y como hoy en día está muy bien organizado con los créditos y las horas, está declarado las horas que va a haber de clase, las horas que se espera que estudies al día, etcétera, ¿no? Entonces, en la pizarra hacemos la cuenta de las horas que va a gastar en clase, las horas que va a tener que estudiar, y eso nunca son las 24 horas, ¿vale? Ni siquiera son 16 horas. Son bastantes horas, ¿sí? Y están pensadas por un estudiante medio. Es una estadística que está hecha y es seria. Está hecha en toda Europa, vale el mismo. Las mismas horas, con las mismas horas de estudio y con las mismas horas de clase, todo eso es genérico. Y no son y ahí se nota que no son las 24 horas, pero hay que estudiar. ¿Cuál es el problema? Pues que en muchas ocasiones, pues lo que ocurre, bueno, pueden ocurrir ciertas cosas. Uno, que siempre va a haber periodos en los que pases más dificultad que otros, o sea, que estés peor que la media y entonces tengas que sacrificar cosas para estudiar más. Esa es una posibilidad. Pero eso, de alguna manera, es en promedio. O sea, van a llegar otros momentos que no va a ser así. Eso vas a estar fluctuando por arriba y por abajo y tienes que ser flexible. Si un día necesitas usar las 24 horas, pues usas las 24 horas. Si gastas mucho, en el momento que llega tu parte de ocio, vas a tener que ser selectivo, porque las horas de clase y las horas de estudio son bastantes. Tú tienes un tiempo de descanso, pero ese tiempo de descanso no es la mitad del día. O sea, tú no trabajas de 8 a 4 y luego estás libre, como una persona que tenga cualquier empleo. Tú vas a clase de las 9 a las 2 y luego tienes que estudiar. Y tienes que estudiar una buena cantidad de horas. Tienes que ser selectivo con lo que haces. Si tú quieres salir, pues tienes que ver el tiempo que vas a salir y tal vez antes de eso, pues no puedes jugar a los videojuegos porque ya habrías gastado tu tiempo de salir y no puedes después ver las series y tienes que ir seleccionando. Y sobre todo en los fines de semana. El trabajo de la universidad está hecho para que se tenga por lo menos la tarde del sábado y el domingo libres completos. ¿Vale? Pero pues hay que ser selectivo. No hay más tiempo. Si aparte de eso, como muchos les ocurren primero, pues van a la autoescuela, pues tienen que invertir mucho en la autoescuela. Hmm. Entonces, pues se va complicando. Si además van al doble grado, pues tienen un poco más de horas de clase y entonces hay que ser todavía más selectivo y todavía más selectivo, ¿no? Pero en principio,
Yo creo que se puede perfectamente, con esa selección y con esas restricciones, uno se puede divertir, uno puede descansar y uno puede y debe, por supuesto, pasarlo bien. De hecho, aquí en la facultad se hace un evento, yo creo que cada año se hace, que se llama algo así como talento matemático. Y entonces se hace la convocatoria y todos nuestros estudiantes y los profesores también presentan sus Got Talent en el escenario. Hacen danza, tocan el piano, música, declaman, y todo tipo de cosas, ¿no? Yo nunca he ido, pero este, pues, bueno, no he ido, no me he presentado jamás, ¿no? Pero pues siempre voy a verlos y la gente hace muchísimas cosas aquí, muchísimas cosas. Aquí tiene que haber gente muy talentosa en muchos ámbitos, Sí, me sí, sí, imagino. sí. Oyes ópera, escuchas guitarra, piano, de todo, danza. Sí, sí, se hace todos los años. Se puede conseguir esa información en la web de la facultad o con nuestro decano. A mí me pasa que quiero hacer tantas, o sea, yo soy muy impulsivo y como que el cuerpo me pide hacer como muchas cosas a la vez, pero no me da la vida para, para tanto, ¿sabes? Y me pongo a soñar y a decir, pues mira, pues ahora voy a tocar el violín, también voy a aprender a tocar el piano, voy a hacer Sí, esto, voy a hacer lo sí. otro, y al final, bueno, que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, me claro. pasa eso. Igual, muchas veces yo he comentado a mi esposa que qué lástima que no haya más que una vida, porque yo tendría, a mí, dentro de mi familia tengo un sobrenombre, me dicen el gato. Y entonces me quejo de que no tengo las 7 vidas, porque las ocuparía en otras, incluso en otras, haciendo otra carrera que no hubiera sido matemáticas. Por Ah, ejemplo, diseño gráfico Yo, y cosas así, ¿no? Yo, de hecho, me estoy replanteando, o sea, que si no me va bien la carrera de matemáticas, porque al final, pues, tenemos limitaciones y, pues, a ver, pues a lo mejor no es lo mío. He pasado ya primero de carrera tras 2 años, pero, bueno, siempre puede pasar que, pues, no sea lo mío. Entonces, y más después de 8 años sin estudiar, porque vengo de trabajar, igual que usted, me Ujú. pasó. También estuve casado, me divorcié. Bueno, y el caso es que, ¿qué iba a decir? Bueno, que al final me he replanteado cosas. Digo, mira, a mí lo que me apasiona es la docencia. Me gusta. Doy clases particulares y para ganar un dinerillo. Y mira, si me va mal, por lo que sea, pues puedo hacer otras cosas. Puedo, por ejemplo, matricularme en la carrera de magisterio, ¿no? Y, y bueno, pues ser profesor de niños pequeños, que no tiene nada de malo. A la gente a veces denosta mucho esa No, carrera y la gente dice, qué esta carrera es de tontería. los tontos Qué tontería, por y, favor. tonto es decir que es una carrera de tontos, porque no hay ninguna carrera que sea para tontos. El tonto es el que se cree más listo que los demás. Pero bueno, ¿y por qué te decía esto? No, porque ahí decíamos, ¿no? Que si uno tuviera 7 vidas, pues haría siete cosas distintas, ¿no? Y bueno, pues digo, y si por lo que sea no me sale magisterio, tampoco, pues el plan Z sería pues montarme una academia de clases particulares, ¿por qué no? Aprender un poco más de química, que es mi punto débil, de bachiller, y dar clases de mate, física y química, y eso. O sea, al final yo creo que lo que hay que hacer es un poco vivir, o sea, vivir sin amargarse la existencia, ¿no? Y tirar para adelante con las cosas y aceptar las cosas como te vengan, ¿no? Sí, mira, el, la carrera de, la carrera de matemáticas es muy vocacional, ¿no? Y es exigente, requiere concentración, eh, es difícil. Lo que yo nunca le recomiendo a una persona es que entre a la carrera de matemáticas para
terminar la carrera de matemáticas, porque normalmente no se termina. Se debe entrar en la carrera de matemáticas porque te encantan las matemáticas, porque no puede haber nada que haga que desistas de hacerlas. El primer año que yo entré a matemáticas en México, suspendí todos los primeros exámenes parciales. Y después tuve muchos otros traspiés, y después no obtuve beca para venir, pero no existe nada en el mundo que nadie pueda hacer que haga que yo no estudie matemáticas al día siguiente. Nada, nada lo ha hecho. Y yo llegué muy tarde, ya acabé muy tarde los estudios, empecé mi doctorado con 27 años, pero pues bueno, traté de ir sin beca, saltando todas las cosas, pero lo único importante era poder estudiar al día siguiente. Ya te digo, si de verdad quieres algo, no existe nada que te haga desistir de ello. Ahora, uno tiene que ser crítico con eso y con uno mismo, ¿no? Y decir, de verdad, solamente estoy poniéndome necio porque me da vergüenza desistir o porque tal, o de verdad ya no, o de verdad tengo muchas ganas. Porque si tú no quieres, si tú llega un momento que no quieres hacer una cosa de matemáticas y la sigues haciendo, la vida es muy triste. Porque lo normal es que fracases. Entonces, uno piensa, bueno, pues si esto me deja de gustar, a mí me pasaba eso con informática, ya iba en tercero. Pero es que ya iba con la barriga encogida a clase. No quería ir. ¿No te gustaba? No me gustaba. Claro. Entonces, si una persona ya no está a gusto en matemáticas, pues entonces uno piensa, como acabas de decir, bueno, pues a mí me gusta enseñar, ¿sí? Pero no pretendo enseñar las ecuaciones de no sé qué, o la teoría de redes, o me gusta la docencia. Pues bueno, pues voy a magisterio. Pero voy a magisterio no porque quiero ser profesor, sino porque me gusta la docencia. Y voy a ir a aprender docencia y voy a disfrutar mi carrera de tal manera que el día que acabe me voy a poner triste porque ya no puedo ir. Esa tiene que ser la llave. Que el día que acabas digas, oh, qué pena, ya se acabó esto, vamos a ver qué sigue. Y entonces uno se prepara a las oposiciones con una actitud positiva y esa es la manera de afrontar, yo creo, la vida, ¿no? Y las actividades para que uno de verdad tenga un rendimiento, pero siendo feliz, que al final es el objetivo. Claro, tampoco hay que amargarse con los resultados al final. No. Yo sería muy feliz si aprobara todo con 5 y, y si le era para adelante. ¿Para qué tanta nota si al final todos nos vamos a morir? Sí, eso uno tiene que medirlo, uno tiene que medir el esfuerzo, que es, en ese sentido te digo que uno sea crítico, ¿no? Uno siempre tiene que pensar si está dispuesto a hacer un determinado esfuerzo o no quiere. Todos podemos hacer el gran esfuerzo de todo. El asunto es a costa de qué de nosotros. ¿Queremos o no? Y eso es lo que nos tenemos, yo creo, que plantear siempre. Correcto. Bueno, Juan Jacobo, se nos ha pasado al final los 20 minutos que Bueno, teníamos predestinados, pero me lo he pasado muy bien. Se ha me ha sido hecho un muy, placer. muy breve, encantado y nada, pues mucho gusto. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio.